En el año de 1906, por primera vez en la historia, se daba entrega del Premio Nobel de manera compartida. Es así como Santiago Ramón y Cajal, junto a Camilo Golgi, recibieron este reconocimiento por el enorme aporte de estos dos científicos al desarrollo de la neurociencia. Pero, ¿quién fue Camilo Golgi? Bartolomeo Camilo Emilio Golgi, médico histólogo, profesor universitario e investigador, nació el 7 de julio de 1843 en Pavía, Italia. Luego de graduarse del colegio, estudió medicina en la Universidad de Pavía. Después de graduarse en 1865, continuó trabajando en Pavía en el Hospital de San Mateo. En ese momento, la mayor parte de sus investigaciones estaban encaminadas con el sistema nervioso. En 1872, comenzó a trabajar en el pabellón de incurables del Hospital de Abbiategrasso. Ejerció como profesor de anatomía en las universidades de Turín y Siena y catedrático de histología en la de Pavía, de la que llegó a ser decano de la Facultad de Medicina y rector. Creó un sistema de tintura por medio de nitrato de plata. Por este medio, en 1876, hizo exámenes de células y descubrió una parte de ella cuya función es el almacenamiento de lípidos y proteínas o el transporte de partículas a lo largo de la membrana plasmática. Esta organela pasaría a ser llamada aparato de Golgi. El 21 de enero de 1926, Camilo Golgi murió en Pavía, Italia. Los descubrimientos llevados a cabo por Camilo Golgi asentaron las bases del conocimiento moderno de la anatomía celular del sistema nervioso, los procesos de secreción celular y el control nervioso de la postura y locomoción, entre otros. El descubrimiento de la reacción negra o ración nera marca un paso determinante para el avance del estudio de la estructura del sistema nervioso. Para el momento en que es descubierta esta técnica, la teoría celular de Schleiden y Schwann, que propone que los tejidos están compuestos por elementos individuales celulares, no había sido extendida a tejidos nerviosos. Sin embargo, las observaciones propias de Golgi de fibras nerviosas ramificadas respaldaban la teoría reticular, que proponía que el sistema nervioso era un sistema sincitial, compuesto por fibras nerviosas que formaban una red intrincada de ramificaciones por las que es propagado el impulso nervioso. Paralelamente, sin embargo, se extendía la teoría celular de los tejidos nerviosos, denominando neuronas a las células nerviosas, teoría propuesta por Gottfried Heinrich Wilhelm von Waldeyer-Hartz en 1891. Estudios realizados en otros laboratorios que utilizaban la tinción descubierta por Golgi proporcionaban evidencias a favor de esta teoría. Uno de los principales partidarios de la teoría de la neurona fue Cajal, quien correctamente interpretó la composición del sistema nervioso, afirmando la existencia de células anatómicas y funcionalmente distintas, sin continuidad citoplásmica. Golgi fue un investigador sumamente perfeccionista y prolífico, proveyendo un gran número de observaciones importantes. Aunque malinterpretó la organización general del sistema nervioso, sus estudios contribuyeron enormemente en el conocimiento actual. Entre otros hallazgos, describió los aspectos morfológicos de las células gliales y las relaciones entre los procesos de estas y las venas sanguíneas. También describió dos tipos fundamentales de células nerviosas, llamadas en su honor neuronas tipo Golgi 1 o neuronas de proyección, en las que el axón se extiende a una distancia del cuerpo celular, y las tipo Golgi 2 o neuronas de circuito local o interneuronas, con axones ramificados próximos al cuerpo celular. En 1875 publicó un artículo sobre los bulbos olfatorios y mostró los primeros dibujos de las estructuras nerviosas como se visualizaban mediante la técnica que él había inventado. En 1885 publicó una monografía sobre la anatomía fina de los órganos del sistema nervioso central. Del mismo modo, en 1878 describió los corpúsculos sensoriales tendinosos, llamados los órganos de tendón de Golgi. Entre 1886 y 1892 realizó estudios que contribuyeron en gran manera al estudio de la malaria. Demostró la existencia de 3 variedades de protozoarios parásitos, esclareciendo también el ciclo de vida del parásito y la coincidencia temporal entre los escalofríos y la fiebre, tras la liberación del parásito en la sangre. De igual manera estudió la eficiencia de la administración de quinina a los pacientes enfermos de malaria. Golgi estableció en el Instituto de Patología General un laboratorio muy activo con contactos internacionales y estaba especialmente dotado para estimular a sus estudiantes e invitados extranjeros. Vemos entonces cómo Camilo Golgi fue un riguroso científico y maestro, que ha dejado una valiosa herencia en estudios que desplegaron una profunda influencia en la investigación médica del siglo XX, lo cual le permitió compartir el Premio Nobel de 1906 con Santiago Ramón y Cajal por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso.
Y es que la teoría neuronal de Santiago Ramón y Cajal supuso la mayor revolución en el campo de la neurociencia de todos los tiempos. Esta teoría sigue siendo el marco conceptual utilizado para interpretar el funcionamiento del sistema nervioso. Sin embargo, llegar a su formulación no fue una tarea fácil, ya que fueron necesarias múltiples observaciones para que Cajal pudiera sustentarla. Pero ¿quién fue Santiago Ramón y Cajal? Cajal es el más importante científico español y uno de los grandes de la ciencia universal. Nació en Petilla de Aragón en 1852, sintió desde muy joven afición por el dibujo y la pintura. Su padre le hizo ejercer de aprendiz en una barbería y un taller de zapatería. Más tarde cursó la carrera de medicina, licenciándose en 1873, ingresando en el Cuerpo de Sanidad del Ejército, siendo destinado a Cuba, de donde regresa en 1874 por contraer paludismo y tuberculosis. En 1875 fue nombrado ayudante interino de anatomía de la Escuela de Medicina de Zaragoza. 2 años más tarde se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. Por esa época, Aureliano Maestre de San Juan le inició en las técnicas de observación microscópica. Fue nombrado director de Museos Anatómicos de la Universidad de Zaragoza en 1879 y más tarde catedrático de anatomía en la ciudad de Valencia, donde se destacó en la lucha contra la epidemia de cólera que azotó a esa ciudad. En los años venideros ocupó las cátedras de Histología de la Universidad de Barcelona y de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Madrid. Ramón y Cajal realizó un gran aporte al conocimiento de la estructura histológica de la retina. Cajal muestra en sus obras los principales tipos de células que se encuentran allí: fotorreceptores, células bipolares, células horizontales, células amacrinas y células ganglionares, una cadena principal en la que la información de los fotorreceptores, conos y bastones, se transmitiría a las células bipolares y desde esta a las células ganglionares. Una cadena de asociación lateral en la que participarían las células horizontales en la capa plexiforme externa y las células amacrinas en la capa plexiforme interna. También introdujo la idea de que la mayor parte de la sinapsis tenía lugar en las capas plexiformes. Cajal además propuso una hipótesis revolucionaria. Suponía que el aprendizaje podía facilitar la expansión y crecimiento de lo que se denominaba las protuberancias, que conectan a las neuronas entre sí y que denominamos actualmente sinapsis. Entonces, cada experiencia nueva vivida modificaría los circuitos neuronales que la constituyen. Cajal postulaba que en las zonas del cerebro más utilizadas se produciría un aumento de la complejidad de las arborizaciones dendríticas y axonales, que sería compensada por una disminución paralela en zonas menos utilizadas. Hoy sabemos que efectivamente eso es lo que ocurre, ya que los campos receptores de las neuronas se expanden o se retraen dependiendo de su uso. Adicionalmente, en 4 años de intensa investigación, Cajal fue capaz de desentrañar todo el circuito cerebelar, proporcionando las raíces de nuestro conocimiento actual sobre la organización del cerebelo. Este conocimiento se ha ampliado mucho en los últimos 40 años, principalmente debido a la aplicación de nuevas técnicas de investigación. A partir de 1888 se dedicó al estudio de las conexiones de las células nerviosas, para lo cual desarrolló métodos de tinción propios, exclusivos para neuronas y nervios, que mejoraban los creados por Golgi. Gracias a ello, logró demostrar que la neurona es el constituyente fundamental del tejido nervioso. En 1900 fue nombrado director del recién creado Instituto Nacional de Higiene Alfonso XII. Un año después de la presentación de la técnica de formol urano por Golgi, desarrolló su técnica de oro sublimado, con la que se obtenían mejores resultados. Logró demostrar que la neurona es el constituyente fundamental del tejido nervioso. Estudió también la estructura del cerebro, la médula espinal, el bulbo raquídeo y diversos centros sensoriales del organismo como la retina. Su fama mundial se vio refrendada con la concesión en 1906 del Premio Nobel de Fisiología y Medicina. En 1920, el rey Alfonso XIII autorizó la fundación del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas, que quedaría instituido 2 años más tarde y al que Cajal dedicaría sus mejores esfuerzos hasta su muerte tras abandonar la docencia universitaria. Prueba de la intensa actividad que despliega todavía en este periodo es la publicación en 1933 del trabajo titulado Neuronismo o Reticularismo en la revista científica Archivos de Neurobiología, aportación que se considera su testamento científico. Ramón y Cajal fue el creador, además de una importante escuela a la que se deben contribuciones esenciales en diversos campos de la histología y de la patología del sistema nervioso.
Durante el siglo XIX hubo muchos avances y descubrimientos científicos en todos los campos. La biología pasó a ser una ciencia moderna, logrando distintos aportes, como la teoría celular propuesta por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann en 1839, según la cual todos los seres vivos están formados por células o productos secretados por ellas. En 1850, Rudolf Virchow completó este primer postulado con la afirmación: toda célula se ha originado a partir de otra célula por división de esta, refutando así la teoría de la generación espontánea. En ese momento se pensaba que el sistema nervioso era una red continua de tejido y pese a la aceptación de la teoría celular, la mayoría de los científicos de la época seguían sin creer que esta teoría se pudiera aplicar al sistema nervioso. Fue don Santiago Ramón y Cajal quien demostró en 1888 que el sistema nervioso estaba formado por células independientes aunque unidas por sinapsis, y no era una retícula continua como proponía el reticularismo. Cajal observó que todas las prolongaciones de las células nerviosas terminan libremente comunicándose entre sí por contacto, no por continuidad. Descubrió la neurona, la unidad anatómica funcional del sistema nervioso, aunque no tuvo este nombre hasta 3 años después, cuando Gottfried Heinrich Wilhelm Waldeyer Hartz acuñó este término en un artículo de revisión en el que apoyaba la teoría neuronal de Cajal. Estas observaciones fueron posibles gracias a la utilización de la reacción negra ideada por Golgi 15 años atrás. El método de la impregnación argéntica usado por Cajal, cuyo pionero fue Camillo Golgi, tiene la sorprendente cualidad de tener con claridad y en forma fortuita solo un pequeño porcentaje de acciones y dendritas, dejando el resto sin teñir. Por otro lado, al estudiar el sistema nervioso central de animales inmaduros con un menor número de axones fuertemente mielinizados, Ramón y Cajal pudo ver las conexiones de manera más esquemática y evitó así el amontonamiento de estructuras axonales y celulares que caracterizaban la tinción de plata en los animales adultos. Con el doble cambio, pero sobre todo con una actitud científica muy diferente a la de Golgi, pudo descubrir la estructura fina del cerebelo, sus diversas capas celulares y sobre todo sus conexiones. Con las leyes de la polarización dinámica de las neuronas, Cajal realizó la primera interpretación predictiva sobre el funcionamiento del sistema nervioso, interpretación que no ha hecho más que confirmar posteriormente la electrofisiología. Cajal descubrió la existencia de colaterales axónicas, introduciendo los conceptos de convergencia y divergencia y la existencia de estructuras de integración como los glomérulos del cerebelo y del bulbo olfativo. Interpretó las relaciones locales entre las neuronas integradas en núcleos y en estructuras corticales, considerándolos como asambleas neuronales dinámicas, siendo así el precursor del reciente concepto de estructura modular en la organización del sistema nervioso. Los estudios de Cajal y Tello sobre la degeneración y regeneración cerebral sentaron las bases para comprender los fenómenos neurodegenerativos. Cajal observó que la regeneración axonal no ocurría de una forma natural en el sistema nervioso central, a diferencia de lo que sucede en el sistema nervioso periférico. Propuso que las células de Schwann, presentes en el sistema nervioso periférico pero no en el central, estaban relacionadas con esta diferencia y fue el precursor del uso terapéutico de trasplantes de estas células para promover la regeneración axonal central. Este tipo de estudios, abandonados durante mucho tiempo, han vuelto a resurgir con gran fuerza en años recientes. Nuestro conocimiento actual sobre los tipos de glía que existen en el sistema nervioso debe mucho a Cajal. Distinguir los oligodendrocitos de la microglia o relacionar los oligodendrocitos con la mielina fue una tarea muy difícil que supuso mucho trabajo, mucha reflexión y también muchas horas de controversia, incluso dentro del mismo laboratorio de Cajal. A Cajal y su escuela debemos las primeras descripciones detalladas de la astroglia y las primeras hipótesis sobre su función, así como el descubrimiento de la glía reactiva y la correcta identificación de la microglia y los oligodendrocitos. Las aportaciones de Cajal a la biología celular han quedado ensombrecidas por otros estudios, pero no por eso son menos relevantes y actuales. Cajal observó que el citoesqueleto neuronal sufría modificaciones dependiendo del estado funcional de la célula. Pensaba que era una estructura inestable y dinámica que sufría alteraciones funcionales rápidas. De nuevo, Cajal se adelantaba en muchos años a los modernos descubrimientos de la biología celular y a la identificación de los componentes moleculares del citoesqueleto.
Además, Cajal observó que el citoesqueleto se modificaba en condiciones patológicas, tema que hoy es objeto de importantes investigaciones. Otros importantes estudios de Cajal son las descripciones muy detalladas del núcleo celular neuronal. En la actualidad, según se han ido identificando la localización de nuevos componentes moleculares en el núcleo celular con modernas técnicas de hibridación in situ o microscopia confocal, las estructuras nucleares cajalianas han ido reapareciendo. Tal es el caso de la estructura que en 1903 Cajal descubrió con el nombre de cuerpos accesorios del nucleolo. Estas estructuras, redescubiertas en el año de 1969 con el microscopio electrónico, han resultado ser centros clave para el procesamiento del ARN y hoy son conocidas como cuerpos de Cajal. Ramón y Cajal no utiliza su método de la doble impregnación argénica para describir la naturaleza, sino para interrogarla. Sus reglas y consejos para la investigación científica fueron escritas por Cajal en plena posesión de su arte, de sus métodos y de su maravillosa forma de pensar. La obra fue escrita con una admirable madurez literaria y humana. Sobre la base de sus investigaciones, descubrió que las células nerviosas no se comunican entre sí por continuidad, como afirmaba el reticularismo de Golgi, sino por contigüidad, es decir, por contacto de las terminaciones axónicas o dendríticas de cada célula con el cuerpo o las terminaciones de otras. Cajal resumió sus aportaciones sobre la morfología y las conexiones de las células nerviosas en la sustancia gris en 4 puntos. Las ramificaciones colaterales y terminales de todos los ejes de cilindros o axones finalizan en la materia gris, no por medio de una red difusa, sino por medio de arborizaciones libres dispuestas en una variedad de formas. Estas ramificaciones axonales se aplican íntimamente al cuerpo neuronal y las dendritas de las células nerviosas por sinapsis entre el protoplasma receptor y las dendritas de las ramas finales, axones pequeños. Dado que el cuerpo y dendritas de las neuronas se aplican estrechamente a las raíces diminutas finales de los ejes de los cilindros, es necesario aceptar que el cuerpo y los procesos protoplasmáticos participan en la cadena de conducción, es decir, que reciben y propagan el impulso nervioso, en contraste con la opinión de Golgi, para quien estos segmentos celulares desempeñarían un papel meramente nutritivo. La exclusión de la continuidad sustancial entre neuronas deja abierto el camino para la opinión de que el impulso nervioso se transmite por contacto, como en las articulaciones de los conductores eléctricos, o por un tipo de inducción. No cabe ninguna duda que la obra científica de Cajal sigue plenamente viva y de que su figura es la más importante de toda la historia de la neurociencia. Como se ha mencionado al principio, el paradigma científico establecido por Cajal sigue siendo el marco conceptual que se utiliza hoy para abordar los estudios del sistema nervioso. Gracias a su versatilidad y constancia, Cajal fue reconocido con el Premio Nobel, galardón que compartió con Camillo Golgi. Sin embargo, paradójicamente, Camillo Golgi no habría obtenido el Premio Nobel si Ramón y Cajal no hubiese utilizado su método. Nunca había sido tan cierta la afirmación de Jorge Luis Borges de que un autor crea a sus precursores. Golgi y Cajal permitieron que la anatomía del sistema nervioso pudiera ser observada y documentada en detalle. Estos dos destacados hombres marcaron sin duda el desarrollo de la neurociencia.